Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina y hoy nos vamos a trasladar hasta España y comenzamos de la siguiente manera. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura con la que tocamos pasión. No traición, código de innovación. Mano a mano, es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola y su evolución. Rodrigo te espera con información. Bueno, muy buenas noches ahí en Espacio que- España. Buenos días y buenas tardes para los que estamos acá en Latinoamérica y nos encontramos con un gran científico, investigador, quien nos va a hablar un tema súper interesante. Fuera de cámara estuvimos hablando muchísimo. Obviamente que es un tema que va a dar mucho que hablar para la apicultura tradicional, para la apicultura de alta producción, para la apicultura en la cual estamos acostumbrados a manejar. Así que bueno, Luis Miguel Celianes, muy buenas noches ahí en España. Quiero que te presentes y les comentes a todo el público cuáles fueron tus comienzos y cómo vamos a abordar el día de hoy la temática que nos trajiste, que es electrocultivos aplicados y relacionados con la apicultura. Bueno, buenas noches o buenas tardes, buenos días desde donde me estén viendo. En mi caso soy especialista en agricultura ecológica, formado en Alemania. Allí fue donde redescubrí todo el tema de electrocultivos, que de hecho soy el precursor en español de ese tema, con 2 libros publicados, artículos científicos también publicados, uno sobre apicultura, donde todas estas experiencias que se hicieron sobre todo en Alemania y en Suiza, lograron unos efectos bastante positivos, con un enfoque totalmente distinto sobre cómo se trabaja en la apicultura actual. Simplemente quiero compartir estos conocimientos, toda esa experimentación, que de hecho hay varios casos, pero sobre todo que no se trate de un enfoque de polémica, sino simplemente un enfoque diferente, porque la realidad es como un prisma. Depende desde dónde la observemos, es lo que conseguimos y cómo la detectamos. Entonces, el tema de la apicultura pues se desarrolla como todo, con mucha fuerza, con todo el mundo ahora está con la apicultura, las abejas y tal, y a veces olvidamos conocer la esencia de todo esto. Y un poco ese enfoque es el que quiero compartir hoy con todos vosotros. Si hay algo que pueda servir de utilidad y si alguien quiere esta presentación, también te la pasaré en PDF para que la gente la pueda tener. Perfecto, Luis. Entonces, vamos a arrancar. Voy a poner en primer plano tu presentación y arrancamos con este programa del día de hoy.
Fantástico. La idea de trabajar sobre apicultura sostenible, primero tenemos que hablar de la simbiosis que hay entre la agricultura y la apicultura. ¿Por qué partimos de eso? Pues básicamente porque las abejas, lógicamente, se alimentan de las plantas, de las flores, y hay una correlación directa con el campo. Desde hace unos cuantos años estamos asistiendo a una masificación de uso de agroquímicos en los suelos, y tristemente eso las abejas lo llevan en sus cuerpos, se van debilitando, también debilitan la calidad de la miel, y después vienen como consecuencia, bueno, también efectos de distintos problemas de salud. La clave de todo esto está en que la función de la abeja, y esto sí que es básico, la función más importante no es la producción de miel. Lógicamente el hombre ha querido hacer de esto una actividad y es muy loable. Pero la principal actividad de la abeja es la polinización. Las abejas polinizan más del 70% de la agricultura. De todos los alimentos que son de consumo humano, más del 70% son polinizados por la abeja. ¿Qué es lo que sucede? Que si esta actividad, que es esencial, se empieza a cambiar, porque ahora las cambiamos cada 2 años o cada año, si la hacemos que pongan demasiados huevos, al final, al cabo de cuando llega el invierno, se mueren. Entonces, estamos en una dinámica un poco acelerada, en la cual tenemos que mirar más las consecuencias y no solamente los objetivos, que casi siempre son objetivos comerciales. No se trata aquí de ponerse en defensor de nada, porque todas esas cosas tampoco sirven para nada, pero sí es tomar conciencia de que en otras partes del mundo se hacen otras cosas que dan resultados de forma orgánica, y esto sí tiene una repercusión directa en todo lo que tiene que ver con la producción, con la calidad, pero sobre todo la calidad de vida de las que producen esto. No nos podemos nunca olvidar de eso. Aquí hay varios elementos que se han ido transformando. Digamos que las abejas en su momento, hasta mediados del siglo XIX, se reproducían siempre por enjambres, que eso es lo que conocíamos. Salir a los bosques, veías un enjambre. Entonces, ¿el hombre qué ha hecho? Pues, lógicamente, interactuar, extraía una parte de eso y mantenía esa situación de las abejas para mantener ese equilibrio, porque son animales salvajes. Nosotros los hemos ido domesticando. Que vuelvo a repetir, no se trata de que esté mal, sino simplemente que mientras se mantuvo una línea de protección sosteniendo, digamos, la calidad y la forma como se reproducían, cómo se alimentaban, todo funcionó bien y la abeja estaba sana. En la medida que desde esa mitad del siglo XIX, 150 años para aquí, pues han ido cambiando las cosas, ha habido una mecanización de todos los sistemas. Ya la reproducción no se hace con el vuelo nupcial, o sea, el apareamiento, ya se utilizan otros sistemas, se dividen las celdas, se preparan muros de cera que nada tiene que ver cómo los produce la propia abeja. Entonces, claro, estamos modificando, alterando algo que era totalmente natural. Y ya lo sabemos por la agricultura, que si alteramos todo lo que naturalmente existe, al final esos procesos terminan yendo en contra. Porque cada vez demandamos muchas más actividades mecánicas, se abren y se cierran más las celdas porque hay que fumigar o hay que hacer lo que sea. Los animales producen estrés, las abejas igual. Cada vez que el apicultor entra para quitar esos módulos móviles, está produciendo un estrés en la abeja que dice, bueno, yo voy a alimentarme como para 3 días por si tengo que salir corriendo, ¿no? Esa es la situación. Entonces, todo esto no es natural. Y el hecho de que no sea natural es lo mismo que nos pasa con el objetivo que surgió cuando se han puesto los herbicidas y las otras cosas. Que no estoy diciendo que esto no debiera de existir. Simplemente se hizo por una razón, pero claro, ahora nos damos cuenta de que nos encontramos con una agricultura donde los campos, que es de donde las abejas van a buscar sus flores, que de hecho ahora se ha priorizado el monocultivo, entonces la calidad de la miel nunca puede ser la que había antes.
porque el monocultivo no permite variedad de flores, que es lo que las abejas necesitan para producir una buena calidad de miel. Si están con pesticidas, pues todo eso lo llevan en su cuerpo. Ese cuerpo repleto de magnetistas pues va hacia la colmena y luego vuelca eso ahí para producir su miel y lógicamente todo ese proceso silencioso es lo que está causando, entre otras tantas cosas que ahora la vamos a analizar, todos estos estudios realizados entre Alemania, Suiza y Austria, que es donde yo he podido visualizar de forma directa cómo hay una preocupación muy grande por volver al sistema natural. Porque ya no se trata de eslóganes de decir todo esto es ecológico y qué bien lo ecológico, y luego los procedimientos no son 100% ecológicos. Entonces, aquí hay algo de disonancia cognitiva. O lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Pero más que los pesticidas o más que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, aquí en Europa, el tema de la avispa asiática, que llegaron en contenedores y ahora es una plaga que se está comiendo las abejas, la debilidad, el debilitamiento de las abejas por el estar alimentadas con azúcar y no con miel. Entonces, todo esto ha ido cambiando la adaptación del medio, como lo decía Antoine Béchamp hace más de 100 años, que el microbio no es nada y el medio ambiente lo es todo. Eso significa que antes la abeja mantenía una actividad, salía a recolectar, sabía cuándo había tormenta, sabía cuándo tenía que recolectar cuándo tenía que quitar los zánganos. Todo el proceso ese era natural. Ahora nosotros, los apicultores hoy en día, intervienen en eso. Ahora se quitan los zánganos, se reduce porque el ácaro barroa entonces está provocando esto, entonces ahora encerramos a la abeja reina para que no sé qué, ahora las crías. Entonces, esa mecanización, lejos de solucionar los problemas, lo que ha ido es expandiéndolos, amplificándolos. Todo esto ha cambiado y tenemos que entender que todos esos procesos naturales de la abeja, de recolección, de saber cuándo mantener los zánganos, cuándo retirarlos, todo eso que era natural, ahora al mecanizarlos, pues lógicamente ha causado un desorden en ese proceso. Y si bien es verdad que se consiguen grandes cantidades con unos métodos que ahora vamos a ver, y que hay muchos, yo solo he recogido 6, pero hay muchos más, seguimos siempre dentro de la mecanización. Y ya está demostrado que, como se ven ahí en la foto, no es lo mismo el vuelo nupcial, que tiene que subir la abeja una cantidad de metros hacia arriba, busca los zánganos con mejor capacidad reproductiva, y no ahora que le proponemos, no, ahora tiene que ir con ahora le inyectamos esto artificial, y lo artificial no funciona. De hecho, la vida en las colmenas, cuando se hacía de forma natural, pues la misma abeja reina era la que seleccionaba este zángano, este no, a este lo dejo ahora porque cumple luego una función, no solamente es reproductiva. Los zánganos también comen pequeñas microorganismos que también están dentro de la colmena. O sea, el medio ambiente sigue siendo el mismo. La única diferencia es que ahora la abeja está más debilitada genéticamente, porque no es lo mismo unas abejas artificiales o zánganos artificiales, que lógicamente van debilitando el flujo genético. Le falta la esencia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, aquí hay un elemento que para mí es primordial, y son de las cosas que conocí allí. Y es que el bienestar humano se mantiene y se mejora mediante una variedad de servicios ecosistémicos. Esto significa producidos por la propia naturaleza. Toda esa actividad de polinización de la abeja es una actividad ecosistémica. Nadie se pone a pensar cómo se poliniza todo esto. Hace poco veía en Colombia gente que está produciendo los mangos y otros frutos tropicales para exportar. Están invadidos por la utilización de agroquímicos, están invadidos por muchas plagas, no han dejado ni una sola hierba en medio y la polinización la están haciendo hombres y mujeres a mano. O sea, si hay algo más antinatural que eso, no todo... Hay un concepto que yo diría erróneo, totalmente erróneo, que es el crecimiento ilimitado. El crecimiento ilimitado en la Tierra no existe.
La única cosa ilimitada que hay es el conocimiento. Cada vez que incursionamos en un área, incursionamos en otra, profundizamos, empezamos a entender, solo vemos que sabemos una mínima parte de algo que es inconmensurable. Entonces, lo que sí deberíamos hacer, o por lo menos quedar en la conciencia de cada uno, de saber si estas actividades mecánicas nos conducen al abismo o nos conducen a algo bueno. Porque no todo en la vida es producción. Esa actitud darwiniana, ¿no? De que lo que no produce no existe, parece que, no sé, en la Tierra hay otras cosas que tienen que funcionar de una forma mucho más natural. El ambiente natural en el que se desarrollaban nuestros abuelos, con todas las carencias tecnológicas que en aquella época había, sinceramente la vida era mucho más natural que la de ahora. La FAO, por ejemplo, un dato que es sintomático, la FAO dice que aproximadamente de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del mundo, 71 son polinizados por las abejas. Claro, el resto hay mariposas, hay pájaros y también hay insectos que polinizan. Entonces, empezamos a entender la importancia que no es solo producir miel, es la polinización. No podemos olvidar una cosa de la otra. Porque el costo que tiene eso, ya lo pone ahí la FAO, son 265.000 millones de dólares o de euros. Eso es una barbaridad. Fijaros que un animal tan pequeño, con una actitud de trabajo tan inmensa, intensa, genera un beneficio de esas características. Más o menos hemos hablado de las razones, entre otras cosas, pero quiero hablar de una que todavía mucha gente ni siquiera la conoce, pero que incide muchísimo. Aquí, por ejemplo, hablamos de las altas frecuencias, el electrosmog, que ahora hablaremos de eso, los agrotóxicos, las reinas artificiales, la ingeniería genética, la alimentación con azúcar, que eso debilita el flujo genético, los enjambres artificiales. Cuando se hacen los paneles, los muros de cera, se hacen con unas medidas que no son las que las abejas hacen. Las abejas no lo hacen de forma homogénea y orgánica. Ahora, después hablaremos de eso. Entonces, todo este tema de higiene y control, modificación de los ritmos, ha hecho que la situación que tenemos hoy como que parece que se desborda. Al menos todos los apicultores están preocupados a ver, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto cómo lo hacemos? Hay una serie de cosas que se hacen, entre todo el tema de la división también, que tiene que ver con los métodos, ¿no? Pero otra vez, es la mecanización. Si volvemos al sistema natural, tal y como se ven las fotos, donde hay distintos tipos de flores, las abejas van, recogen, o sea, tienen su instinto puesto en ello. Si las alimentamos con azúcar, ¿dónde va a estar el instinto de búsqueda? No está, se viene abajo. Aquí empiezan a entrar temas como el ácaro varroa, ¿no? La varrosis, que es una enfermedad bastante común, porque ya las abejas, en su debilitamiento desde el punto de vista del flujo genético, ya no combate al ácaro varroa, no se defiende. Y esto sí que es grave. O sea, siendo consciente de que eso es dañino, no se defiende. Se habla mucho, por ejemplo, de la loca europea, como una enfermedad infectocontagiosa que afecta a la cría de las abejas, las que tienen pocos días, pero hasta hoy no se ha podido confirmar que una colonia de abejas haya muerto debido a una plaga de loque. Esto también es importante, porque a veces se dicen cosas al azar, pero científicamente no hay nada, no hay ni una sola confirmación de que esto sea así. Sí existe, pero existe sobre todo por el debilitamiento que ha tenido la abeja con respecto al medio ambiente. Y el otro tema que hay aquí en Europa, que no creo que en América Latina lo haya, pero sí que había algo, me parece, sobre avispas, que aquí son las avispas asiáticas, que llegaron en unos contenedores, se han expandido por todos lados y son, bueno, el ataque directo a las colonias. Lo he podido comprobar tanto en España, en Portugal y en Alemania, cómo atacan las colonias de abejas y las dejan diezmadas, ¿no? Entonces, ante todo esto, ahora hablamos del electrosmog, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, desde las antenas de radio, de televisión, las microondas, las de telefonía, las líneas de electricidad de alta tensión. Todo eso genera lo que se llama electrosmog. Y afecta a todos los seres vivos. A las plantas, que no creáis que una planta porque está fija en el suelo,
y no se puede mover, no es un ser vivo. Ya de esto habló en su día uno de los biólogos más importantes del mundo, que es Stefano Mancuso, donde hablaba de la vida inteligente de las plantas. Bueno, eso es un capítulo aparte, pero es interesante. Afecta a las plantas, afecta a los animales y nos afecta a nosotros también. ¿Qué pasa con las abejas? Las abejas, básicamente en su cuerpo están recubiertas de magnetitas. Ellas tienen 5 ojos, y ahora hablaremos de cómo la abeja se orienta. Porque el gran problema de todo, y esto se ha visto en muchos sitios de aquí, donde aparecen abejas en sitios que no deberían existir y luego van muriendo, pero vamos, una detrás de la otra. Hay ya demasiados vídeos en YouTube sobre eso, y eso tiene que ver con el electrosmog. Entonces, como su cuerpo está rodeado de magnetitas, ellas se orientan sobre todo por el campo magnético. Pero todas estas frecuencias de las que hablamos generan una interferencia en ese campo magnético. Entonces, se distorsionan y una abeja que no vuelve a su panal, lo más probable es que muera. Sobre esto hay estudios, bueno, yo los he visto en Alemania con el doctor Ulrich Banker, hay otro también biólogo indio, hay mucha gente por todos los sitios. Y ya sabemos que toda esa incidencia que hay del electrosmog, primero, altera la vida de las abejas, modifica su comportamiento, baja su nivel de producción. Entonces, inevitablemente que no hay solamente una sola causa, sino que son un conjunto de causas. Por ejemplo, las abejas, el uso del sol. Esa es la brújula natural que tienen las abejas. Ellas durante sus vuelos perciben la posición del sol y aunque esté nublado, llegan. Tienen una especie de GPS biológico, ¿no?, que es la memoria visual. Exploran la zona y después reconocen el terreno por determinadas señales. Árboles, torres, estructuras, lo que sea. Eso también lo tienen. Y la otra, que es la que hemos hablado antes, que es el magnetismo terrestre como guía. O sea, las magnetitas hacen que utilizan el campo magnético terrestre para orientarse. Cuando eso hay mucha interferencia de ondas, el campo se les va, desaparece. Y entonces algunas regresan y las que no consiguen regresar, y yo lo tengo visto porque yo vivo en el campo, tengo muy cerca, tristemente, antenas de todo tipo, a 150 metros, y 2x3 aquí hay abejas muertas, pues un montón. Entonces es inevitable que todo esto tiene una incidencia. ¿Qué es lo que sucede ahora con la mecanización? Que lo que hablábamos antes como uno de las causas por las cuales tenemos esta situación con las abejas. Los métodos que se utilizan. Y esto no es crítica, simplemente es lo que la gente ha tenido de información en su mano. Por eso hoy traigo otra información para que el que quiera pueda optar a otro tipo de sistemas. El método Palmer, que lo he visto mucho en el canal de Rodrigo, el método Morris, el método Dieselcoin, el Hopkins, el de John Harding, todos estos lo que hablan es de la división y con algunas variantes, pero todo orientado a la producción, a la maximización de la producción. Que no digo que esté mal, pero siempre si respetamos al menos un poco la naturaleza de los pobres animales que están ahí. Porque ya lo dijo Rudolf Steiner en 1923, creo que fue en una conferencia, de que las abejas reinas duran 5 años. Dentro de poco van a durar 4, 3, y ya estamos ahora, en 2025, en esta situación donde cada 1 o 2 años, si no se cambian algunas por la cantidad de huevos que tienen que poner, cuando llega el invierno al año, mueren. Entonces todas estas cosas han tenido una incidencia importante. ¿Qué fue lo que yo descubrí allí? Bueno, pues a través de un alemán que lamentablemente ya no está. Él había aplicado junto con un agricultor en Francia, ya por el 2009-2010, la aplicación de estos sistemas de electrocultivos, que simplemente son instrumentos descubiertos en 1749 en Francia y luego se extendió a Alemania. Yo lo redescubrí hace unos cuantos años ahora, casi 10. ¿Por qué? Estos instrumentos lo que hacen es aprovechar toda la energía atmosférica y el campo magnético de la Tierra para fertilizar biológicamente los cultivos. Con ausencia total de abonos, de agroquímicos, de absolutamente todo.
y reduciendo muchísimo el consumo de agua, que en estos momentos es fundamental. Este hombre dijo, bueno, ¿y por qué esto no se puede aplicar a las abejas? Este hombre había estado muchos años en la India, conocía muchas técnicas como la Agnihotra, como otras técnicas de los Vedas, y todo eso que se aplicaba a los cultivos con mucho éxito también se empezó a experimentar con las abejas. Y lo que se consiguió fue una especie de vuelta atrás en este sistema de mecanización. Y, por ejemplo, se redujo, pero sustancialmente, el ataque del varroa. Ya las abejas, al estar un poco más fortalecidas, al no estar alimentadas solo de azúcar, sino darles partes de su miel y de su polen, volvían a estar genéticamente más fuertes, entonces ya sí se defendían contra el varroa. Entonces, todo esto es una serie de procesos. Se redujo también el tema de las avispas a través de unos mecanismos muy interesantes. Pero quiero decir algo, que esto es importante, porque todo el mundo enseguida preguntará, bueno, a ver, dime a ver cómo se hace. No se trata solo de un instrumento. Cuando se habla de electrocultivos, y esto lo vengo diciendo en entrevistas, en conferencias, y en cursos y en consultorías, no se trata solo de un instrumento. Aquí interviene la física, la química, la biología y sobre todo la parte holística. Y quien no entienda este conglomerado de cosas va a hacer experimentos a medias y luego dirá, esto no funciona. Ya ha pasado. He tenido experiencias sobre eso. Entonces, lo importante de esto es una visión donde poner a la abeja en el centro, no de disputa, sino porque todo esto ha sido beneficioso para el apicultor, pero para la abeja ha sido catastrófico, porque lógicamente no hay, digamos, un cuidado ni de la abeja ni de su producción. Vamos a explotarla al máximo, si tenemos que cambiar las reinas cada año, pues la cambiamos, y si tenemos que fumigar, fumigamos, y si se mueren otras tantas en el camino, pues que se mueran. Lo importante es producir más miel. Cuando sabemos que la producción de miel no es su principal función en esta tierra, y las abejas llevan 7 millones de años aquí, mucho antes que nosotros. Entonces, la función de la polinización es esencial. Porque ¿quién va a salir el ser humano, como hay en Colombia, a polinizar con la mano? No sé, me parece un poco absurdo. Aquí hay una serie de cosas que sí voy a compartir aquí, que es las implementaciones que yo llamo de carácter general. Porque está claro que, teniendo la situación que tenemos, hay 3 cosas básicas que tendríamos que evitar. Lo primero, los terrenos con monocultivos, como se ven ahí en la foto. Monocultivo o un solo cultivo. En Alemania, por ejemplo, esas fotos de ahí de Alemania, campos inmensos de esta flor que se saca el aceite de colza. Colza. De colza, exactamente. Pero hectáreas, solamente de eso. Entonces, la abeja solo adquiere néctar y polen de un solo tipo de flor. No hay variedad. Entonces, para algo existe en la Tierra desde hace muchos años la biodiversidad. En la agricultura pasa igual. Uno ve, por ejemplo, en el sur de Europa, ¿no?, entre España y Portugal, en la parte sur, campos interminables de olivos. Portugal igual. Como fotografía, muy bonitos, porque están los árboles, las filas de árboles, en medio no hay ni una sola hierba. Y eso es lo que se pregona. Ahora, ¿dónde está la biodiversidad? Digamos que las plagas que atacan, en este caso los olivos, no tienen ni con quién competir en el territorio. Aparte de que el arado contamina, además que si no hay hierba se calienta el suelo a más de 60 grados y mata la biota del suelo. Y no nos olvidemos que nosotros cultivamos en la tierra. Entonces, es como una contradicción. Y todo esto a efectos de ¿qué? De ver que todos los monocultivos, ni siquiera eso funciona a nivel de agricultura y mucho menos para las abejas. Las antenas de radio, de telefonía, las líneas eléctricas también. Eso afecta un montón, lo hemos visto, eso es parte del electrosmog. Y la otra cosa que nadie habla, porque se habla de energías renovables, y esto es mi experiencia en Alemania, parques eólicos y huertos fotovoltaicos pues son totalmente contraproducentes
para el funcionamiento de la vida, de la vida vegetal y, por supuesto, la de las abejas. ¿A dónde van a ir las abejas a comer? Entonces, evitar estas tres cosas como base, eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor después mucha gente no lo sabe. Una abeja tiene un radio de acción aproximadamente de unos 3 kilómetros alrededor de la colmena. Esto supone unos 28,3 kilómetros cuadrados. O sea, imaginaros que una sola colmena abarca más de 28 millones de metros cuadrados, más o menos 4.000 campos de fútbol, para tener una idea. Y lo que recoge son 100 kilos de miel al año, 70 para uso personal continuo, 30 para alimentación de invierno o para cosecha de los apicultores. Esa era la relación que había antes. Y todo lo que se necesita, bueno, de entre 9 y 60 millones de flores. O sea, es una barbaridad. En números se nos escapa lo que estos animalitos hacen. Por eso, más que explotarlos y reventarlos, habría que al menos tenerle un poco de consideración, porque de ahí depende de lo que el agricultor saca, ¿no? Yo creo que la clave no es solo el crecimiento ilimitado por sí, que de hecho no existe, sino buscar otras alternativas un poco más en equilibrio. Aquí comparto un poco algunas de las acciones que se hacen para combatir el ácaro varroa, aunque vuelvo a repetir, a través de electrocultivos hay una serie de sistemas, pero hay que implementar un sistema. No es poner ni un palo así ni un palo así. O sea, se trata de una serie de elementos. Que es, por ejemplo, comenzar la cría de zánganos lo antes posible y eliminarlo continuamente de los zánganos tapados hasta que las abejas dejen de construir los panales. Así, los ácaros que van a preferir eso, pues elimina o reduce sensiblemente eso. ¿Te puedo detener un segundito ahí, Luis? Claro. La forma de que tú lo dices de eliminar significa sacar el panal, cortar el panal. ¿Cómo hacemos ese movimiento natural de control de varroa que nos estás aconsejando en el día de hoy? Exacto. Aquí de lo que se trata es, porque normalmente digamos que el varroa lo que ataca es la cría de los zánganos, ¿no? Ahí es donde se meten ellos, eso es lo que buscan. Entonces la idea es separarlo, extraerlo. Esa es un poco para evitar el parasitismo, ¿no? Porque si no se van metiendo dentro y luego ya es imposible controlar eso dentro de una colmena. Porque si no tenemos que aplicar otro tipo de cosas más complicadas. Por ejemplo, hay un control que es con ácido fórmico, que es lo que se hace en Suiza y en Alemania, creo que en Austria también, que se hace hasta el desarrollo del verano y que da muy buen resultado. Eso es lo más orgánico que se puede hacer para mantener alejado un poco al varroa. Y luego ya instrumentos y procedimientos, más que instrumentos, que tienen que ver con lo que hablábamos antes, cómo modificar el campo magnético. Bueno, eso se hace con algunos instrumentos electrocultivos. ¿Qué hacer para el ácaro varroa? Pues bueno, hay otra serie de medidas que entre ellas otra vez estamos en las naturales. Es tratar de no alimentar tanto con azúcar a las abejas y sí darles un poco más de su propio polen y miel para que sean más inmunes y sobre todo cambien la actitud, porque es curioso, la abeja cuando está alimentada con azúcar se debilita genéticamente tanto que ni siquiera lucha contra el ácaro. En cambio, cuando la abeja está fuerte, pues sí lucha contra el ácaro. Entonces es un tema de medio ambiente. Ya no tenemos que intervenir nosotros para buscar soluciones que creemos viables y lo que estamos haciendo es perjudicarlo más, ¿no? Básicamente esa es la historia. Estos son experiencias, por ejemplo, que se dieron en el 2009-2010 en Francia y se lograron efectos muy positivos. Lamentablemente este hombre ya no está más, falleció y bueno, pues ahí se ha quedado un poco la historia, pero sus informes científicos quedaron y bueno, yo entre mucha gente pues empezamos a reflotar todo esto, ¿no? Por eso el debilitamiento es lo que hace que la abeja sea más susceptible a las enfermedades, porque ese es el principal dolor de cabeza de los apicultores. O sea, enfermedades, a ver, y que ahora que aplicamos, como si tú fueras a aplicar algo y con eso
solucionas todo. Al final solucionas en parte, ¿no? Porque muchas mueren antes del invierno. Yo casi me quería centrar, sobre todo en esta parte final de la presentación, en qué es lo que significa la miel. Porque digamos que la abeja lo que hace es un trabajo de verdadera alquimia. Hay un resumen que dice aquí, que dice que la miel es luz solar líquida. Las plantas absorben la energía lumínica fotónica del sol y las abejas extraen la esencia de esa frecuencia lumínica de las flores y la codifican en el miel, porque lo hacen con su propio cuerpo. Al consumir miel, literalmente estamos consumiendo códigos de luz, o sea, información. Además, hay estudios realizados que demuestran que la miel, y por eso es importantísimo esto, que la calidad de la miel no tiene por qué ser de monocultivo, que es muy poca, es muy pobre. La miel repara el ADN, impulsa la producción de células madre, contiene más de 200 compuestos bioactivos, tiene antibióticos naturales más poderosos que otras cosas, puede curar heridas al instante, protege el cuerpo de los daños que causa la radiación, nutre el microbioma intestinal, es un potenciador cognitivo, un nosotrópico natural, neutraliza los metales pesados y toxinas en el cuerpo, que a veces la gente lo va a buscar en hierbas y lo tenemos en la miel, cura heridas, regenera las células y protege contra enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si con todo esto no entendemos de que estamos en una de las actividades más importantes que hay sobre la Tierra, mi frase es: hasta que no tengamos una visión más holística de la apicultura, la visión que tenemos seguirá siendo parte del problema y nunca de la solución. Yo lo que voy a poner es en manos de la gente, que aquel que quiera investigar un poco más o quiera saber un poco más sobre esto, que nos contacte. Está la página web, electrocultivos.org, y ahí podemos, porque ¿qué pasa? Como todas estas cosas, para dar la solución integral con todos estos sistemas, hay que hacer un estudio previo. Es lo mismo que me pasa con la agricultura. No es, yo tengo aquí tal problema de plagas y a ver cómo me lo solucionan. ¿Me vas a poner un de esto, o uno de estos, o dos de estos, o uno de...? No, no es un tema de instrumentos. Hay que analizar el clima, la tierra, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, qué tipo de cultivo. Y después de configurar todo eso, recién se hace un estudio previo, que es un diagnóstico de la finca, para que la gente pueda saber si elige o no elige utilizarlo. En este caso es la misma cosa, o sea, hay que ver, porque no es lo mismo, Rodrigo, las abejas que están en Latinoamérica con un clima determinado, con un tipo de floración determinada, a lo que tienes en otros sitios de Europa, más áridos o más fríos como en Alemania, o un poco más cálidos en el sur de España. O sea, son cosas muy diferentes. Entonces, cada cosa hay que adaptarla a su entorno, pero sí que es verdad que a través de estos sistemas se puede conseguir reducir muchísimo todo el problema de los ácaros, el tema de las avispas aquí en Europa, por supuesto, desde ya, eso se ha hecho y es bastante, si bien es complejo el armado del sistema, pero luego es sumamente efectivo. Y ponerlo a disposición de la gente como una alternativa más para este sistema de producción que es voraz, ¿no? Que cada vez es a ver cuánto más producimos de miel y a ver qué hacemos para producir más. A veces sin tener en cuenta que estamos explotando las que realmente producen esto, ¿no? Y no solo la miel, sino la polinización, que vuelvo a repetir, es lo más importante que hay a nivel de la agricultura. La función de la abeja es más de polinización que de creación de miel. Simplemente esto ha sido una mirada diferente, una observación distinta, un enfoque de una experiencia concreta de años, donde, bueno, pues se traza un panorama que muchas veces, estando inmersos en la tarea diaria de la apicultura y con los problemas de si en las enfermedades, y si ahora esto y si ahora lo otro, a veces nos perdemos un poco de centrarnos en qué importante es esta actividad. Yo diría de las más importantes, tanto como la agricultura. Por eso hablaba de la simbiosis, porque una se nutre de la otra. O sea, la agricultura con flores, con plantas, con árboles frutales, son
el alimento de las abejas, pero a su vez las abejas generan la polinización, que es una actividad esencial para que se mantenga la agricultura. Se mantiene el equilibrio. Si nosotros en esta tierra empezamos a modificar a nuestro antojo los equilibrios naturales y todos los recursos ecosistémicos que produce la propia naturaleza, pues los tendremos que hacer nosotros. Ahora la pregunta es ¿con qué? Ya cada uno que resuene en su conciencia. Básicamente es eso. Perfecto. Y con respecto a lo que estamos hablando en el día de hoy, Luis, obviamente que es un tema de una modificación del medio ambiente, pero ¿cómo entramos también metiendo el cambio climático? ¿Sí? Es un factor que vino para quedarse. Uno podrá modificar el tema del medio ambiente, obviamente con todo lo que nos venís contando, pero ¿y qué hacemos con el cambio climático? Bueno, yo no me gustaría hablar de cambio climático, me gustaría hablar de alteración del clima. Lo que hay es una Perfecto. alteración del clima, ¿vale? Esa alteración del clima, indudablemente, cuanto más calor hace, pues lógicamente está afectando. Hay cosas que no podemos contrarrestar, porque ya empezaríamos a manipular el clima. Ya son cosas que son demasiado grandes, no es lo que hablamos hoy, no se puede mover un río, el cauce de un río no se puede cambiar. Pero sí lo que podemos hacer es, a través de determinadas prácticas, al menos atenuar muchísimo el impacto de todos estos temas de enfermedades y estas cosas, porque es normal. O sea, aquí, por ejemplo, estamos todavía ahora en septiembre y son ya no sé qué hora de la noche, las 11 de la noche, con unas temperaturas altísimas. Esto ni siquiera es normal. Estamos en septiembre, o sea, el verano ya ha pasado. Y todo esto indudablemente repercute en la apicultura. Porque cuanto más calor hace, pues lógico, genera el ambiente ideal para que los ácaros y demás enfermedades se multipliquen. Pero hay que tener en cuenta que sumado a las prácticas que se utilizan en la apicultura actual, estamos poniendo nosotros también un caldo de cultivo idóneo para eso. Entonces, quizá esta visión, lo que pretendo con esto es simplemente aportar un enfoque diferente, que la gente pueda decir, bueno, pues al menos si yo puedo hacer algo para atenuar ese impacto, al fin y al cabo no va a repercutir negativamente en el rendimiento. Esto es como, para daros un ejemplo que es fácil de entender, es como el tema de la agricultura ecológica o la industrializada. Resulta que ahora la gente vende productos ecológicos y los vende más caros que el tradicional. Y mi pregunta es, me parece que seguimos en el agronegocio. El agronegocio no tiene nada que ver con la agricultura. Si yo cambio mi sistema, hago una conversión a ecológico, me voy a quitar del medio fertilizantes, agroquímicos, voy a, en este caso con el electrocultivo, ¿no?, a reducir agua, el consumo de agua, etcétera, etcétera. Y voy a modificar la producción. Los costes me bajan significativamente. Entonces, Claro. ¿cómo voy a vender mis productos más caros? Aquí hay una incongruencia. Entonces, yo creo que no podemos seguir con la disonancia cognitiva de no, esto es así, pero sale más caro. No sé, es que no tendría que salir más caro. Si te estás ahorrando, el productor se ahorra un montón de dinero. Entonces, aquí intervienen muchas cosas en el juego. No pretendo con esto levantar ninguna polémica, simplemente es una observación del por qué las cosas pueden atenuarse, por ejemplo, en el caso de la alteración climática, porque eso no lo podemos cambiar. Es lo que yo digo, si te llueve como aquí, que hubo inundaciones que salían los contenedores por la calle rumbo al puerto a una velocidad como de coche, esas cosas no las podemos cambiar. Hay una alteración climática. Pero está claro que las otras cosas que están en nuestras manos y que sí podemos reducir el impacto, tenemos que hacerlas. Si no las queremos hacer, pues ya cada uno está en su conciencia y en lo que entienda prioritario. Pero la prioridad nunca puede estar solamente en la producción y en ilimitada, porque eso no existe. Yo entiendo que Sí, es, todos queremos de nuestra actividad ganar dinero, está claro. El ser humano intercambia energía desde siempre. La energía desde hace un montón de años se traslada a través del instrumento que es el dinero. Todos intercambiamos el dinero, pero siempre cuidando, siempre se decía, ¿cómo era que se decía antes el dicho de
no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pues si tú explotas la gallina, pues te quedas sin huevo. Claro. Si matamos las abejas, nos quedamos sin miel. Entonces, vale, no la pena, sino vale la alegría, porque no hablemos incongruentemente. Vale la alegría explotar las abejas hasta que en un momento nos quedemos sin nada. La calidad de la miel baja, la producción baja, cambiamos las reinas cada año, hacemos de esto un desastre solo porque queremos ganar más dinero. No lo sé, eso ya cada uno, el cambio está en sus manos, es así. Claro, exactamente, sí, en esa parte coincido contigo, si quieres, ya la presentación llegó a su fin, si quieres la puedes sacar, así nos podemos ver, eso como tú quieras, y Sí. lo que te decía era que es verdad, si uno busca un tema de un alimento más natural, más ecológico, en el caso de la miel, más natural, más ecológica, en vez de valer más, tendría que valer menos porque uno lo que está cuidando es la salud y obviamente tiene, quién sabe, sí, un poquito más de trabajo, pero menos costos en un montón de productos que le tendría que incorporar. Y me quiero ir a ese lado, porque a todos le decimos que hoy es un horario especial de Apicultura Sin Fronteras, porque obviamente nosotros salimos a la noche en Sudamérica, lo estamos haciendo a la tarde porque desde España nos estamos comunicando en el día de hoy y ya es de noche y queríamos hacer este tema. ¿Cómo ves Encantado. desde tu investigación que lleva más de 9 años, cómo fueron estos 9 años, si has notado cambios para mejor o para peor cuando empezaste esta investigación y por qué se te ocurrió a empezar con esta investigación? Claro, el tema vino así. Yo trabajaba para una empresa de biofertilizantes y en su día redescubrí, porque no lo descubrí yo, redescubrí esta historia de los electrocultivos. Y la aplicabilidad enseguida fue para la agricultura. Entonces empecé con trabajos de investigación, prácticas, experimentos, la cosa iba bien. Todo aquello que estaba en los informes científicos, que hay miles, que por supuesto yo no me he leído todos, unos pocos cientos y ya está bien. Fueron, digamos, encauzando esa información y aplicándola y dije, esto tiene resultados. Pero claro, no era solo el entender, pongo una cosita así, con esto así, y entonces con eso ya está. Porque como decía antes, aquí intervienen la física, la química, la biología y la parte holística. Y la parte holística, que la gente dirá, ¿eso qué es? Pues tiene una incidencia brutal. Uno de los más grandes instrumentos de electrocultivos es el sistema Agnihotra. El sistema Agnihotra es lo que mucha gente conoce como terapia Homa, que lo hacían los Vedas hace muchos años, que es una pirámide de cobre invertida, se quema el estiércol con el ghee, que es una mantequilla clarificada o algo parecido, sin la proteína, y eso se hace 8 minutos antes de amanecer y 8 minutos antes del anochecer. El efecto que tiene eso no es el humo, sino la frecuencia que tiene el fuego, que hace alrededor de 1 kilómetro de extensión alrededor y 14 kilómetros hacia arriba. ¿Cuál es el efecto? La armonización del ecosistema. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Restablecer el equilibrio en la tierra por un lado, para que haya mejores cultivos y de forma sana, y también eso beneficia lógicamente a las abejas, porque es parte de su actividad. No es lo mismo trabajar bajo estrés que sin estrés. Esto es como el caballo. El caballo le teme al látigo porque dice, si no tiro del carro, viene el latigazo. ¿Qué creéis? ¿Que a las abejas no les pasa eso? Que viene el apicultor y entra y abre y ahí las pobres van a rellenar los huecos enseguida porque dice, si tengo que huir, por lo menos tengo comida para 3 días. Entonces, hay que volver otra vez a restablecer el equilibrio. ¿Qué pasó con esto? El tema de la apicultura en concreto. Cuando se hizo este experimento en 2010, yo lógicamente recibí la información después, yo no estuve en ese momento allí, se hizo en Francia. Y el efecto fue que a través de esto, primero, se logró neutralizar las frecuencias. Las abejas tenían otra vez un elemento para poder regresar a la colmena, que no es poca cosa, porque las que se pierden en el camino, vuelvo a repetirlo, yo tengo aquí a 150 metros antenas de todos los colores, de todos los colores. Y aquí 2x3 se me meten dentro o mueren ahí en el patio porque han perdido el retorno a casa. Entonces,
Todas estas cosas han ido transformando la apicultura. Y específicamente en Alemania los resultados son más que auspiciosos, porque se ha vuelto otra vez al equilibrio. Aquí no se trata de más menos, o hago esto sí y esto no. No, no, es restablecer el equilibrio. Hay un instituto en Suiza, justamente de apicultura, que ha hecho unos experimentos muy interesantes aplicando estos sistemas y digamos que los primeros años hay un bajón de un 30% seguramente, un 35% en la producción, pero después con el tiempo se vuelve a restablecer el equilibrio. Pero ¿cuál es la diferencia? Están genéticamente más fuertes, no hay debilitamiento genético, lógicamente no se las alimenta totalmente con azúcar. Entonces, todo este tipo de cosas, otra vez, son herramientas que están a nuestro alcance para atenuar el impacto de todo lo que está pasando. Lo que decíamos antes, alteración climática, el tema de las avispas o lo que fuera. Entonces, todo este tipo de cosas son elementos que nosotros tenemos a mano para poder hacer que las cosas funcionen. Y realmente hay una transición, como toda conversión. El primer tiempo no hay la misma cantidad de miel, pero ¿qué pasa? Sí, porque digamos que las cosas más naturales, esto lo dijo un biólogo que es además maestro apicultor en Alemania, ¿no? Guido Eich. Tenemos que volver otra vez a que las cosas, a que todo el proceso, tanto de cría, de selección de zánganos, como el de reproducción, volver a lo natural, porque ahí es cuando están ellas fortalecidas. Una vez que las sometemos y las metemos, no, ahora tú vas a tener aquí relaciones con este zángano y con este... O sea, si nos hicieran a nosotros eso, saldríamos corriendo. Entonces, Perfecto. Pero me quiero detener en una parte en la cual, desgraciadamente, el apicultor es ajeno, ¿sí? Por lo menos sí. te voy a hablar un poquito de Sudamérica. Creo, por lo que recorrí en varios países, quién sabe, en Europa pasa lo mismo. Nosotros tenemos una actividad en la cual la tierra no es nuestra, ¿sí? Siempre digo que más allá de que uno alquile o dé algo a cambio, vivimos de prestado, ¿sí? Sí, Siempre sí. tratan de darnos una zona inundable o una zona no productiva o una zona en la cual la agricultura no puede llegar a su 100% de efectividad. O casualidad que muchas veces todo esto tiene que ver o abajo de torres en las cuales hay grandes líneas de alta tensión y un montón de esas cosas. Es el lugar donde nos toca. ¿Qué podemos hacer como apicultores? ¿O hay alguna herramienta en la cual podemos evitar eso? Porque desgraciadamente al no tener nosotros nuestras propias tierras, nos tenemos que afianzar o ir al lugar donde menos el agricultor quiere estar. Y hoy casualidad, desgraciadamente, es donde tenemos que estar nosotros y tenemos estos múltiples factores. Claro. Ahí el tema, por ejemplo, de cuando hay torres de alta tensión eléctrica o antenas, microondas, de Sí, por televisión, eso. estas, que son las nocivas para eso, bueno, a través de un sistema también con imanes y demás, pero no es solo, es más complejo, ¿no? Pero esa solución, por ejemplo, es sumamente efectiva, es sumamente efectiva. Primero por el retorno de las abejas, lo segundo porque neutraliza gran parte, no es total, no hay una eliminación total, pero neutraliza una gran parte del efecto contraproducente que genera en las colmenas. O sea que herramientas hay. Luego he hablado de la amniotra, pero también hay otros instrumentos que se hacen para también atenuar mucho, porque a ver, aquí no hay blancos y negros, porque del mismo modo que tampoco a través del sistema actual no existe algo que sea radical y solución, todos son paliativos. Y bueno, métodos más paliativos y más paliativos y más paliativos que también representan costes y al final el apicultor tiene necesariamente que buscar rentabilidad. Entonces, por ahí están las cosas, ¿no? Entonces, es volver un poco a buscar aquellas cosas que sí, ya se ha comprobado, y lo tenemos comprobado, de que son efectivas para reducir el impacto, que ya es mucho. A pesar de que estés en zonas complicadas, se puede reducir el impacto. De hecho, aquí cerca tengo ahora un hombre que ha puesto colmenas y ahora tengo que hablar con él para decirle, mira,
vamos a hacer algo, y esto lo voy a hacer simplemente como experimento para que veas, porque si no la gente no se lo cree, la gente piensa que esto es teoría de algún loco, ¿no? Voy a hacer el experimento para que vea la diferencia, porque las antenas están a 150 metros. Y el impacto es inevitable. Y te voy a hacer dos preguntas, ¿sí? Una que tiene que ver con la parte interna de la colmena y otra externa. ¿El problema más grande que has observado son las torres o estas antenas de 5G y todo esto que está viniendo en las comunicaciones? Las que tienen mayor impacto son, sí, las GSM, las de móviles. Las antenas de móviles tienen un nivel de frecuencias altísimo. Y eso, repito, a las abejas le altera el sistema de trabajo y les modifica el comportamiento. Y esto ya es grave. Entonces, esas son las que más impacto tienen. O sea que por eso decía hoy, si hay que buscar algún elemento, era evitar que si en el campo hay monocultivos, pues buscar poner flores, plantar romero, plantar lo que sea, buscar lavanda, buscar diversidad, porque nuestro medio es biodiverso. Entonces, si no hay biodiversidad, ¿qué le vamos a dar a las abejas? Solamente azúcar y ya está. O sea, eso no. ¿Qué van a recolectar? De una sola planta, como en Alemania solo ponían colmenas y solo eran hectáreas y hectáreas de colza. ¿Qué miel? ¿Qué miel? La calidad de la miel no voy. Está bien, y ahora te voy a llevar a la otra parte, a la parte interna. Obviamente que la evolución de la tecnología está llevando a que ahora se pongan sensores adentro de las colmenas, ¿sí? Sensores inteligentes. ¿Qué opinión tienes de eso? En absoluto. Todo lo que tiene que ver ni con sensores ni con ningún aparato eléctrico, otra vez, el electrosmog altera absolutamente todo. Y lo que nosotros tenemos con el electrocultivo es a través de sistemas de imanes, pero complementado con otras cosas, tiende a regularlo. Si tú le pones sensores dentro, pues las pobres abejas no van a saber para dónde ir. Sí, no solo eso, sino que yo he visto, digamos, es muy raro, te presentan como las grandes soluciones, ¿sí? En que te cuentan que ingresa polen, cuánta miel y todo eso, pero esos electrosensores no te detallan la calidad del polen, el tipo de miel, si la miel vino con algún agroquímico, después te puede contar la cantidad de postura, pero no la calidad. Yo, la verdad, a mí me sorprende, pero bueno, deben ser grandes negocios que se están incorporando en muchos países, pero si sí. Estamos hablando contigo, el tema de que estamos tratando de sacar de alta tensión las colmenas, sacando de lugares donde están antenas de comunicación, poner estos sensores internos que supuestamente analizan a la colmena y es una al lado de la otra, pegada a la reina y pegada, digamos, a todas las abejas. Exacto. Primero, eso es contraproducente. Además, otra vez lo mismo. Y voy a traer otro ejemplo que hay aquí en Europa, que esto es alucinante. El hecho de saber toda esa información no beneficia para nada el hecho de que tengas un aparato eléctrico que otra vez, a través de las magnetitas, estás alterando la vida, el trabajo normal de una abeja. Aquí, por ejemplo, se dio el caso de que promocionaron con bombos y platillos unas cámaras para ponerlas en los viñedos. Atenti. Valor de las cámaras, 5.000 y pico euros por hectárea. Un dineral. Es para ver en tiempo real qué está sucediendo en el campo. Si el problema son las plagas, mi pregunta es, ¿acaso creéis que vienen las plagas por la noche y dicen, uy, han puesto cámaras, vámonos, que no existe? La solución del problema de fondo no se soluciona con tecnología. No es la tecnología. La tecnología sirve para controlar. Esto es como en la empresa, ¿no? El controller quiere saberlo todo. Quiere saber en qué se gasta, en qué no se gasta. Está bien, eso funciona. ¿Pero la empresa de qué vive? De las ventas. Entonces, ¿de qué vale tener un control exhaustivo de cuánto ha producido si un porcentaje 45%, vende un 30%, el 32%? Si todo lo que hay que hacer es interactuar con el medio, que es el mercado,
para poder traer clientes y crecer. El controller simplemente administra. Si no hubiese ventas, el controller no existe. Y esto es lo mismo. Sin tecnología hemos vivido, y las abejas han vivido a sus anchas en los enjambres, en los huecos de los árboles y por ahí, y nunca hubo ningún problema. Y estaba sana. Ahora las hemos sometido, las hemos metido dentro y le queremos meter sensores. O sea, no lo había escuchado eso, pero eso es una Sí, luz. sí, Por lo menos y lo más peligroso es que uno trata de tener cuanto mayor información y después con el tiempo se van a encontrar con que los problemas son más grandes y supuestamente van a decir de que fueron descubiertos por los sensores y no porque fueron generados por los sensores. Que exacto. eso es una teoría y algo, por eso quería preguntarte cómo viene Europa y cómo viene por los lugares donde vos te manejás con el tema esto de tener sensores adentro de las colmenas, ¿sí? Porque yo creo que desgraciadamente a veces eh, por ser países de Latinoamérica nos quieren vender espejitos de colores, ¿sí? Por una cuestión de que queremos ser el primer mundo cuando no lo somos y queremos tener tecnología de punta queriendo superar a otros países cuando realmente por lo que yo recorrí no se tiene y creo que no nos merecemos ser nosotros los conejitos de India, ¿sí? Bueno, Para este tipo de experimentos y posiblemente de fracasos. totalmente, pero además hay una cosa que hay que tener en cuenta. No se trata todo siempre de tecnología de punta, porque en realidad, otra vez, las funciones ecosistémicas, las que produce la propia naturaleza, como la polinización, que ya lo hemos hablado y demás, nadie se preocupa por eso, nadie se levanta y se preocupa, uy, el sol saldrá y las plantas crecerán. O sea, hay cosas que son ecosistémicas, que ya son generadas por la naturaleza y no nos preocupan. ¿Y acaso necesitamos saber tanta información para qué? Que ahora que el agricultor va a dejar de utilizar el mono de trabajo y se va a sentar con su tablet a tomarse un café y a ver cómo... es que, qué absurdo es eso. O sea, Sí, sí, eh, y me gustaría sabiendo... que y me Sí, gustaría que a todo el público le comente, sí, que fuera de cámara estábamos y de este vivo que estamos haciendo en el día de hoy, estábamos hablando de si hablamos de tecnología de punta, cuántos miles de agroquímicos se están echando por año, que me estuviste comentando. claro, hay un informe, hay una fundación alemana que es la Konrad Adenauer Stiftung, del año pasado, dicen que se vuelcan más de 9 millones de toneladas de químicos en la Tierra. De hecho, en Argentina, que es el tercer país mayor productor de alimentos del mundo y primer exportador de soja transgénica, se vuelcan 400.000 toneladas o algo por el estilo. Lo tengo en el informe, ya no me acuerdo la cifra, porque son tantos números que es una barbaridad la Tierra. Ahora, mi pregunta es, si se siguen volcando aún hoy, que de hecho la Unión Europea es un porcentaje, creo que es un porcentaje altísimo todavía lo que hay, ¿cómo, de dónde sale la información e informes oficiales o de instituciones de que ahora hay tantos campos que son todos ecológicos? Cuando hace 2 semanas la Unión Europea frena y rechaza los cítricos del Mercosur, 3 de Brasil, 2 de Uruguay, 21 de Argentina, porque superan el mínimo, perdón, superan el máximo de, De agroquímicos. de agroquímicos puestos en ellos. Entonces, primero, establecer un mínimo. A ver, cualquier agroquímico es nocivo. Ya se sabe que el glifosato es un disruptor endocrino. Hablamos de cosas serias. Entonces, no podemos seguir siempre diciendo, bueno, está todo bien y ha salido esto, pero luego hago lo que me da la gana, porque entonces al final esto no va a ningún lado. Y siempre los perjudicados son los propios, tristemente, el propio agricultor, el propio apicultor, ¿no? Que se ve Claro. enredado en todas estas cosas y luego al final, pues te frenan una partida como esta. Yo no sé el dineral que habrán perdido, pero seguramente toda esa gente habrá dicho, pues vaya temporada. O sea, ya no, lo que he vendido no me ha valido, me lo han echado para atrás. Entonces, ¿de qué te vale Y, poner químico?
Y dos cositas más quiero que le comentes al público, que una es la que me estuviste comentando, que si un agroquímico, un pesticida hace o arregla o está a favor del fruto, ¿por qué el que lo usa se tiene que poner cantidad de cosas para no intoxicarse, que después eso tranquilamente lo estamos consumiendo nosotros como Claro, consumidores? es un tema de lógica, ¿no? Cuando uno ve, y hace poco y salen por ahí en revistas de frutales de América Latina, una revista que hay en Chile o por ahí, eh, que decía, bueno, es la campaña contra la mosca del fruto, ¿no? Y sale una persona toda vestida como si fuera a irse en una nave Astronauta. espacial, como un astronauta, con un fumigador y dándole a todo. A nadie le da por pensar, a ver, si este hombre, para echar lo que está echando, se tiene que poner esto, y yo luego me voy a comer esa fruta. ¿Sabes? Hay cosas que rompen cualquier paradigma antes impuesto, ¿no? O sea, inadmisible. Eso por un lado. Y luego lo que decíamos antes, se hace la conversión a ecológico y ahora lo ecológico cuesta un 20-25% más caro que lo tradicional. Y mi pregunta es, pero a ver, si tú conviertes a ecológico, te ahorras todos los gastos de fitosanitarios que tenías antes, que eso es un dineral. ¿Cómo es que la fruta cuesta más? Entonces, ¿estamos realmente en un agronegocio sin fronteras? Solo negocio. En la vida no es todo negocio. Claro que todos vivimos otra vez por el dinero, pero no como un fin, sino como un medio, que son cosas muy diferentes. Por eso el crecimiento ilimitado no existe. Y ahora más, y ahora más. Y si tengo 40 hectáreas, quiero 400 porque ahora meto más y sigo ganando. A ver, pero... y en el medio da igual. De hecho, he visto gente, tristemente hay casos, la hipocresía llega a niveles indescriptibles, de un agricultor aquí en España que utiliza, por supuesto, agroquímicos en sus fincas de producción, pero la suya propia la tiene toda orgánica. Entonces, el problema no está en los químicos, el problema está en la gente, que sabiendo lo que hay, hace la vista gorda, mira a un costado y sigue para adelante, porque lo importante es el negocio. Está bien. Y hablando eso de la vista gorda, de mirar al costado, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y todo esto que tiene que ver con la información, sí, y después en la realidad no. ¿Qué nos puede decir del glisofato? Nosotros estamos en Sudamérica, en Latinoamérica, siempre se vienen las grandes noticias de la prohibición del glisofato en Europa, específicamente en Francia. ¿Qué nos puedes contar de eso tú estando, digamos, en donde suceden las cosas? Vale, pues esto es de primera mano. El tema del glifosato ya desde el año 62 hubo un libro que era de Rachel Carson que ya hablaba de los efectos nocivos del glifosato. Eso se ha ido extendiendo y ha sido aprobado en este año una ampliación de 5 años más para el uso del glifosato aquí en Europa. Entonces, aquí está la gran contradicción. Luego habrá países que dicen, sí, sí, aquí no lo aplicamos, pero luego lo aplican. Porque el tema está en que los estándares y los controles vienen todos del mismo lado. Entonces, si yo establezco las reglas y luego yo tengo que hacer los controles, pues miro por un costado, a este lo dejo pasar. Y si es algo muy flagrante, no, como en este caso, aquí no pasa. Pero claro, a ver, si se trata de que le pedimos a la gente que convierta todo ecológico, le quieren hacer gastar una fortuna a los agricultores y a los apicultores también, no, hay que convertir a ecológico, venga, y a gastarse tecnología. Como decías tú, sensores que te digan el esto, el otro, pero ¿para qué queremos la información? Queremos solucionar los problemas. Y los problemas no están en matar al ácaro o barroa, el asunto es hacer fuerte la abeja, volver al sistema tradicional y que esa propia interacción con el medio ambiente sea lo que permita que las abejas funcionen. Lo mismo pasa con todo. Entonces, no sé, creo que estamos, como siempre, si tú tienes un diagnóstico errado de la situación, vas a llegar a resultados que no van a estar muy cerca de la realidad. Y esto es un poco lo que pasa. Perfecto, Luis. Bueno, antes de despedirnos, ¿sí?
ya te anticipo, muchísimas gracias. ¿Cómo puede hacer la gente para saber sobre tus artículos, sobre tus libros? ¿Cómo se pueden contactar o leer un poquito más de lo que nos comentaste hoy para abrir la mente? ¿Sí? Acá no vinimos a dar una charla o hacer un mano a mano para decir hay que cambiar y hay que hacer esto. La idea es siempre dar una opinión, una alternativa y después que cada uno prueba y error, practique y que veas cuál es su mejor solución y su mejor manejo. Exacto. Casi todo yo lo refiero a la página web, que es electrocultivos.org. Ahí está toda la información, ahí están los libros donde se pueden comprar, que están en Amazon, la primera edición, la segunda edición. Vienen también los artículos científicos publicados, están en Academia Edu, que eso lo pueden, y los enlaces están todos en la web. Entonces, bueno, creo que ahí la gente, si quiere tener información, tiene un montón. Y luego si hay alguno que dice, mira, yo resueno con eso, me gustaría hacer un diagnóstico de mi establecimiento apícola, a ver cómo lo tengo, cómo lo puedo mejorar, pues lo analizamos, lo estudiamos, le pido una serie de información, le hago un estudio previo gratis, ahí va a tener una configuración de cómo está y cuáles son las soluciones que se le proponen. Es tan simple como eso, porque lamentablemente no se trata de la costumbre que tenemos, ¿no? Para esto, aplica esto, para esto, aplica esto, que parece que a los niños, ¿no? Si tú quieres pintar con negro, tienes que darle este color, y si quieres rojo, tienes que darle con este. Aquí no funciona. Porque estamos integrados en un universo donde ya ves que el propio ecosistema tiene ya sus características determinadas. Y todas las alteraciones, hay cosas que están en nuestra mano que podemos atenuar y otras que no. La alteración climática no la podemos cambiar. Eso está así y ya está. Pero sí podemos atenuar sus impactos. Y eso también se puede hacer. Entonces, ahí tiene la gente pues información, tiene un correo donde dirigirse y a partir de ahí hacer lo que se está haciendo hasta ahora. Aquel que se siente identificado con esto, le podemos ayudar. El que quiera seguir haciendo lo que está haciendo, pues estamos en la Tierra y es libre albedrío. Todo el mundo puede elegir lo que hacer. Pero para eso estamos. Simplemente para dar una visión un poco diferente de hacer las cosas. Nada más. Y agradecerte que hayas tenido esta oportunidad, porque a veces ya ves que yo por redes ni historia yo no estoy en ningún lado, pero de vez en cuando, pues, cuando hay cosas así, merece la alegría, no la pena. Merece la alegría el poder difundir estas cosas y, bueno, trasladar un enfoque diferente, nada más que eso. Perfecto, Luis, quédate así hasta después del programa. Así que, bueno, a todos les decimos, compartan esta información, véanla completa, analicen todo lo que Luis nos estuvo diciendo, todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es de las antenas, esta nueva tecnología que está funcionando o que nos quieren incorporar de esos sensores internos hasta sensores externos. Empiecen a analizar, ¿sí? Porque muchas veces se llenan mucho los que nos traen esos aparatitos diciendo en su momento hay que leer la biología de la abeja, nos tenemos que sentir como abejas, pero al momento de traernos estos sensores o negocios hay que analizarlos bien y no comprarlos de primera mano o por querer hacer algo de punta que después tengamos problemas. Así que bueno, a todos les decimos muchísimas gracias, compartan esta información, recuerden que el saber no ocupa espacio, ¿sí? Siempre estamos acá en los programas de Entre Apicultores y Mano a Mano para darle la mejor información variada y para que ustedes tomen las decisiones, así que nos veremos en un próximo programa. Que tengan muy buenas tardes. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Sabi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder.
imaginación. No, no. Solito nube con tu trastomber. Aquí estoy, lo percibí. Bueno, a todos que tengan muy buenas tardes, porque todavía es temprano para Latinoamérica, y muy buenas noches para allá en España. Muchísimas gracias.